Sigamos en Química Inorgánica B, viendo sólidos cristalinos, cristalografía y difracción de rayos X. Ahora vamos a definir a los índices de Miller que nos van a permitir identificar los diferentes planos cristalográficos en una red cristalina. Supongamos que tenemos esta red cristalina con todos los puntos de red dispuestos de esa manera. Acá la estamos viendo en 2D con la dirección X en este sentido, la dirección Y en ese sentido, y es entonces como si estuviésemos viendo una red cristalina desde arriba. Este sería el eje Z que entra y sale perpendicular a la pantalla. Entonces podemos ver que todos estos puntos de red acá, con los puntos de red que le siguen en la dirección Z hacia atrás, forman un plano, y eso sería un plano cristalográfico. Acá habría otro plano cristalográfico que es paralelo al de arriba, otro más. Estos son todos planos cristalográficos equivalentes. También podemos trazar este plano cristalográfico. Acá vemos solamente una línea porque estamos viendo en 2D, pero si suponemos que hay puntos de red dispuestos en las mismas posiciones hacia atrás en el eje Z, también podemos dibujar un plano que nos une todos esos puntos de red, y ese plano estaría también siendo perpendicular a la pantalla, estaría entrando y saliendo de la pantalla. Habría otro plano paralelo que es equivalente a ese, que estaría formado por todos estos puntos de red y todos los que están atrás en la red cristalina. Otro plano paralelo igual, y etc. Estos cuatro acá forman cuatro planos que son equivalentes. Pero no solo podemos definir planos horizontales, planos verticales, sino que podemos unir esos puntos de red, esos, y con estos también formar otra serie de planos que son equivalentes, y lo mismo en este sentido y lo mismo en este otro sentido. Cada conjunto de planos equivalentes es identificado usando los índices de Miller. Por ejemplo, este conjunto de planos acá tiene los índices de Miller 1, 0, 0. Este conjunto de planos verticales aquí tiene los índices de Miller 0, 1, 0 y este acá 1, 1, 0, etc. Entonces deberíamos poder definir cuáles son los índices de Miller de cada uno de esos conjuntos de planos. Ya van a ver más adelante, cuando veamos difracción de rayos X, con esa técnica vamos a poder medir cuánto vale la distancia de separación entre estos planos, esta distancia de acá. También va a poder medir en el mismo experimento cuánto vale esta distancia de separación, cuánto vale esta distancia, esta, etcétera, etcétera, y con ese conjunto de distancias se puede construir la estructura cristalina de ese sólido. Veamos los índices de Miller, entonces, que se utilizan para describir tanto direcciones cristalográficas como planos cristalográficos. Y para ello vamos a usar unos dibujos que obtuve de la red gracias al Dr. Caxiac, que no lo conozco, que debe ser chino, pero tiene unos dibujos bien instructivos de una manera bien detallada y simple para encontrar estos índices de Miller para direcciones y para planos cristalográficos. Vamos a empezar con índices de Miller para direcciones cristalográficas, por ejemplo, la dirección en un plano cristalino que va desde el centro de coordenadas, como me está indicando esta flecha roja, sería la dirección 1, 1, 1, o la que me indica esta flecha verde es la dirección 0, 2, 1. ¿Cuál es la convención y el procedimiento para encontrar estos valores de índices de Miller para esas direcciones? Los índices U, V, W, por ejemplo, 1, 0, 1, de una dirección son simplemente los componentes del vector equivalente, las longitudes proyectadas sobre los ejes X, Y y Z. Tenemos este que es el centro de coordenadas, el eje X viene en este sentido, el eje Y en este sentido y el eje Z en este otro sentido. Tenemos que encontrar entonces los componentes del vector en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Pero no podemos usar directamente esos componentes como índice de Miller. Tenemos que hacer que esos números sean los números enteros más pequeños posibles. Esos ya serían los índices de Miller de esa dirección. Si tenemos alguno
con signo negativo. Cuando vayamos a escribirlo, los signos negativos tienen que ir por encima del número y a su vez cuando los escribamos, como es una dirección, los vamos a escribir entre corchetes. Veamos un ejemplo, la dirección A, la dirección marcada por el vector A. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar los componentes del vector en los ejes X, Y y Z. En el eje X es 0 porque este vector se está moviendo en el plano Z, Y. En el eje Y es 1. El componente en el eje Y es 1. Ese 1 significa que es una distancia que corresponde a una celda unidad. Y en el eje Z es un medio. Acá está justo marcado. Se mueve en el eje Z hasta la mitad de la celda unidad. Por eso es un medio. Entonces los valores que hemos encontrado para los componentes del vector en los ejes X, Y y Z son 0, 1 y un medio. Esos no son directamente los índices de Miller. Hay que hacer los números enteros, que sean los números enteros más pequeños posibles. Para ello multiplicamos todos estos valores por 2. 0 por 2 me queda 0, 1 por 2 me da 2 y un medio por 2 me queda 1. 0, 2, 1. Estos ya directamente son los índices de Miller de esa dirección. Y como la escribimos así entre corchetes, la dirección 0, 2, 1. Veamos el ejemplo para la dirección B. Esta dirección B, que es la misma que la dirección que tendríamos si partiésemos del centro de coordenadas hacia abajo. Los componentes del vector en los ejes X, Y y Z. En el eje X es 0, en el eje Y también es 0 y en el eje Z es menos 1. Se mueve hacia abajo la distancia que corresponde a una celda unidad. Entonces es 0, 0, menos 1. Ya son todos enteros, o sea que esos son directamente los índices de Miller y los escribimos de esta forma para esa dirección. 0, 0, menos 1. Acuérdense que el signo negativo va en esta notación arriba del número y todo va entre corchetes porque es una dirección. Veamos ahora cómo se obtienen los índices de Miller para diferentes planos cristalográficos. Es muy parecido a lo que hemos visto recién, pero hay que darle una vueltita extra. Miremos esta celda unidad cúbica. Acá tenemos un plano cristalográfico que sería una cara del cubo. Acá adelante tendríamos la otra cara. Esto correspondería a otro plano cristalográfico. No está marcada acá. Tenemos arriba el plano superior, que es equivalente al plano inferior de aquí abajo. Son todos planos cristalográficos, pero no solo las caras de la celda unidad representan planos cristalográficos, podemos tener planos que van en diagonal, como este plano cristalográfico que está acá en verde, o cualquiera de estos que está acá en azul o en rojo, son diferentes planos cristalográficos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener los índices de Miller de cada uno de esos planos? Esta parte la vamos a leer más o menos rápido, como hicimos en el caso anterior para las direcciones, y después vamos a hacer un par de ejemplos para ver bien cómo se obtiene. Los índices H, K, L de un plano para los planos cristalográficos H, K y L representan los índices genéricos. H para X, K para Y y L para Z. Entonces, los índices H, K, L de un plano son las recíprocas, en este caso, de las intersecciones del plano con X, Y y Z. Luego tenemos que hacer H, K y L, que sean los enteros más pequeños, como hacíamos antes. Si tenemos alguno con signo negativo, ponemos de nuevo el signo negativo por encima del número y los vamos a escribir, si son planos cristalográficos, entre paréntesis, no entre corchetes, que era para las direcciones. Y ahora vamos a ver el ejemplo para el plano A, que es el plano que está rojo aquí. Lo primero que tenemos que ver son las intersecciones del plano en los ejes X, Y y Z. Si este es el centro de coordenadas, este plano intersecta en el eje X a una distancia de una celda unidad, o sea que la intersección acá es 1. En el eje Y, ahí está marcado, es 1/2, y en el eje Z, ahí está marcado, es 2/3. O sea que las intersecciones
en los ejes son 1 para X, 1 medio para Y y 2 tercios para Z. Ahora lo que tenemos que hacer, recuerden como estaba acá arriba, son las recíprocas de estas intersecciones. 1 sobre cada uno de esos valores. 1 sobre 1, el otro queda 2 y el otro queda 3 medios. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2 y 3 medios. Esos números, si fuesen enteros, ya serían directamente los índices de Miller, pero si no son enteros, tenemos que hacerlos los enteros más pequeños posibles. Tenemos que multiplicar todos por 2 ahí, entonces 1 por 2 me queda 2, 2 por 2 me queda 4 y 3 medio por 2 me queda 3. 2, 4, 3. Estos ahora sí ya son los índices de Miller que corresponden a ese plano y lo denotamos de esta manera, entre paréntesis sería el plano 2, 4, 3. Veamos un ejemplo para el plano azul, que en teoría tiene índice de Miller 1, 1, 1. Y sí, la intersección en el eje X es 1, en el eje Y es 1, en el eje Z es 1, 1, 1, 1. Si damos vuelta a todo para ver las recíprocas, nos sigue quedando 1, 1, 1. Esos ya son enteros, o sea que directamente esos corresponden a los índices de Miller para este plano. Es el plano 1, 1, 1. Veamos el verde. El verde, la intersección en el eje X es 1, en el eje Y es 1 y en el eje Z no lo corta nunca. Al eje Z este plano verde no lo corta nunca, es como si lo cortara en el infinito, sería 1, 1, infinito. Cuando hacemos las recíprocas, damos vuelta a todo, nos queda 1, 1, 0. Y eso es justamente lo que corresponde a los índices de Miller. Ahí ya son enteros, no tenemos que multiplicar por nada porque ya tenemos todos números enteros. De esa manera entonces van a poder obtener diferentes índices de Miller. Miren, para este plano acá sería 0, 1, 0. Con los índices de Miller es fácil ubicarse espacialmente en un cristal. Miremos por ejemplo en sistemas cúbicos el plano de índices HKL es perpendicular a la dirección HKL. Y acá tenemos tres ejemplos para sistemas cúbicos. Si ustedes sacan los índices de Miller para esta dirección van a ver que es la dirección 1, 0, 0 y este celeste sería el plano 1, 0, 0. Fíjense que esta dirección es perpendicular al plano que tiene los mismos índices de Miller. Por lo tanto, cuando estemos mirando un cristal a lo largo de la dirección 1, 0, 0, vamos a estar viendo de manera directa al plano 1, 0, 0. Cuando estemos viendo a un cristal desde la dirección o a través de la dirección 1, 1, 0, vamos a estar mirando directamente de frente de manera perpendicular al plano 1, 1, 0 y así sucesivamente. Si conocemos la forma de nuestra celda unidad y las dimensiones de la misma, o sea, el tamaño de la celda en el eje X, que sería A, el tamaño de la celda en el eje Y, que sería B, y en el eje Z, que sería C, podemos conocer bastante fácilmente la distancia de separación que hay entre los diferentes planos cristalográficos. Este de acá sería la distancia de separación que estábamos viendo aquí entre los planos 1, 0, 0, por ejemplo, o la distancia de separación que hay entre los planos 2, 3, 0 o 2, 1, 0, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que hacer, entonces, si conocemos A, B y C para un cristal ortogonal, poniendo acá los valores de los índices de Miller que corresponde 1, 0, 0, por ejemplo, vamos a encontrar la distancia de separación entre esos planos. Si ponemos acá los índices de Miller de 2, 1, 0, vamos a encontrar la distancia de separación entre los planos que corresponden a los índices de Miller 2, 1, 0. Eso se puede hacer también para un cristal tetragonal, se simplifica, ya que en un cristal tetragonal A y B tienen el mismo tamaño, o sea que las únicas dos dimensiones que se necesitan son A y C y calculo. Para un cristal cúbico es más sencillo todavía, ya que las dimensiones A, B y C son iguales. Y acá tenemos algunos ejemplos para una celda cúbica. El espaciado entre los planos 1, 0, 0 es igual a la arista. El espaciado entre los planos 2, 0, 0 es igual a sobre 2, o sea, la mitad entre los planos 1, 1, 0. Esa distancia, el espaciado, es igual a sobre
raíz de 2. Se puede hacer lo mismo para celdas menos simétricas donde los ángulos no sean de 90 grados. Tenemos de nuevo la relación entre las dimensiones de la celda y el espaciado entre los planos que querramos calcular. Volvamos un poco para atrás. Estas ecuaciones de manera muy sencilla me permiten conocer el espaciado entre diferentes planos cristalográficos si yo conozco las dimensiones de la celda unidad. Lo que hace la difracción de rayos X es justamente lo contrario. Con los valores de espaciado que puede medir experimentalmente para diferentes planos cristalográficos, puede calcular las dimensiones de la celda unidad. Y acá tienen unos ejercicios de práctica para que no se aburran usando las ecuaciones anteriores. Por ejemplo, el 1, un cristal cúbico tiene la arista A igual a 0,52 nanómetros. Calcular la distancia de separación entre los planos 1, 1, 0. Esto es más o menos lo mismo para un cristal tetragonal. Y acá, por ejemplo, el 3, tenemos que dibujar el plano 1, 0, 0 para un cristal cúbico con A igual a 5 Armstrong. Dibujar el plano 2, 0, 0 para el mismo cristal, calcular el espaciamiento D en ambos casos. ¿Qué les parece? El espaciamiento entre los planos 2, 0, 0 será el doble que entre los planos 1, 0, 0. Calculen y véanlos en los dibujos. También podemos hacer algunos cálculos con densidades y contenidos de átomos o iones dentro de una celda unidad. La densidad de un sólido es igual a la densidad de su celda unidad, es masa sobre volumen, o sea que tenemos que conocer el volumen de la celda unidad y la masa de la misma, teniendo en cuenta los átomos o iones que pertenecen, que corresponden a esa celda unidad. Por ejemplo, ¿cuántos cesios y cloruros hay en una celda unidad de cloruro de cesio de este tipo? Tenemos un solo cesio que está en el medio y pertenece completamente a la celda unidad, o sea que tenemos un solo cesio, y después tenemos 8 cloruros en los vértices, cada uno aporta un octavo a la celda unidad. En total tenemos un cloruro por celda unidad. Hay un cloruro y un cesio por celda unidad, hay una unidad fórmula, entonces por celda unidad. ¿Cuántas unidades fórmulas de cloruro de sodio hay en una celda unidad? Y recuerdan que la estructura del cloruro de sodio lo podemos ver como un arreglo de iones cloruros, como si estuviesen en un empaquetamiento compacto de esferas, serían las esferas verdes, y los sodios ocupando la totalidad de los sitios octaédricos. Los cálculos aquí también son fáciles. Si los cloruros son las esferas que están empaquetadas de manera compacta, de acuerdo a una celda cúbica centrada en las caras, tenemos 4 esferas, 4 cloruros por celda unidad. Un cloruro lo aportaban estos 8 de los vértices y los otros 3 los que están en las caras, que son 6 en total, pero aportan la mitad cada uno porque está siendo compartido por la celda unidad de al lado. Entonces, cloruros tenemos 1 aportado por los que están en los vértices, más 3 aportados por los que están en las caras, son 4 cloruros. Y para los sodios que están en los huecos octaédricos, ocupándolos completamente, sabíamos que para un empaquetamiento compacto de esferas hay un hueco octaédrico por cada esfera, o sea que también tiene que haber 4 sodios aquí. Si quieren los contamos, uno en el centro, y luego tenemos estos que están en los lados, que son 12, pero estos están compartidos por 4 celdas unidad, o sea que cada sodio aporta un cuarto a la celda unidad en cuestión. Entonces tenemos 12 sodios que aportan un cuarto cada uno, son 3 sodios, más el del centro son los 4 sodios de la celda unidad. Por lo tanto tenemos 4 cloruros, 4 sodios, 4 unidades fórmula en esta celda unidad. Y algún cálculo con la densidad, tenemos esta relación, densidad que es masa sobre volumen, en este caso sería la masa de la unidad fórmula. Para, por ejemplo, el cloruro de sodio tenemos 23 para el sodio y 35,5 para el cloro, es 58,5, pero en la celda unidad tenemos 4, o sea que tenemos que poner el número de unidades fórmulas por celda unidad, dividido el número de Avogadro. Todo esto acá va a ser la masa de la celda unidad, y eso está dividido por el volumen de la celda unidad, es directamente la
densidad. Acá pueden hacer un cálculo sabiendo que el níquel cristaliza en una red cúbica central en las caras y que su densidad es 8,9 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto vale el parámetro A de la celda unidad? Tienen que calcular el volumen de la celda unidad. Saben que es cúbica, pueden calcular el parámetro A. Y una nota como curiosidad o información bastante importante también, uno de los métodos más precisos para medir el valor del número de Avogadro es usar cristalografía. Se mide el espaciamiento de los planos 2,2,0 del silicio, se calcula volumen y a partir de mediciones precisas de densidad se calcula el número de Avogadro. Utilizando esta metodología se lo puede conocer con esta precisión. Aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10, como mínimo 10, 11 cifras significativas bien determinadas y tenemos la incertidumbre en las otras que siguen. Podemos ir, ya que estamos, a esta dirección en la página web. Acá está, constante de Avogadro. Miren un poco cuáles son los métodos para medir la constante de Avogadro si quieren. Relaciones físicas, déjenme buscar, medida, uno de los métodos, el primero de todos era coulombimetría. Lo mide con una incertidumbre estándar relativa de 1,3 por 10 a la menos 6. Hay otro método de la masa de electrones que no recuerdo cómo eran, mírenlo, también la incertidumbre relativa acá es 5 por 10 a la menos 8 y el método de la densidad del cristal por rayos X. A ver, en la práctica las medidas se realizan sobre una distancia conocida como D220. Esto sería justamente el espaciamiento entre los planos 2,2,0 de el silicio, que es la distancia entre los planos indicados por el índice de Miller 2,2,0 y es igual a la arista sobre raíz de 8. Calculen, fíjense con las ecuaciones que teníamos, si para los planos cristalográficos 2,2,0 el espaciamiento corresponde a la arista sobre raíz de 8. Por aquí abajo estaba la incertidumbre, la relativa incertidumbre en la determinación de la constante de Avogadro por el método de la densidad del cristal por rayos X es 1,2 por 10 a la menos 7. O sea que es un método que con mucha precisión puede determinar este espaciamiento. Miren, el espaciamiento lo puede ver con esta precisión acá, con una incertidumbre relativa de 2,8 por 10 a la menos 8. Se pueden obtener mediciones muy precisas por difracción de rayos X. Volvamos ahora a la pantalla habitual para seguir con estos temas. Lo que tenemos que ver ahora, una vez que ya conocemos índices de Miller, es la definición de hábito cristalino. Uno podría decir forma de los sólidos, es la forma que habitualmente adopta un sólido. Y lo que vamos a ver es que un mismo sólido puede formar o puede estar formado por cristales o partículas de diferentes formas dependiendo de la manera en que se generó. O sea, estas diferentes formas son los que se llaman diferentes hábitos cristalinos. Y miremos estas fotos que tenemos aquí. Estas son todas fotos de nanopartículas de oro. Es oro puro en todos lados, pero acá el oro está presente como partículas esféricas, acá como bastoncitos. Acá, bueno, ustedes no pueden leer ahí abajo, pero estos son, me parece, octaedros. Acá está como láminas, acá es más con formas de prismas, etcétera, etcétera. Tienen diferentes formas bien diferenciadas en todos los casos y en todos los casos, como les dije, es oro puro. Entonces son diferentes hábitos cristalinos del oro cuando está formando nanopartículas. El hábito cristalino no se refiere solo a la forma de partículas pequeñas, se refiere también a la forma del sólido masivo. Y acá tenemos ejemplos con minerales, la rodocrosita, que es un carbonato de manganeso, fíjense ahí, tiene diferentes hábitos cristalinos. El diamante puede adquirir diferentes formas, el sólido, y acá es cloruro de sodio, la halita, también tiene diferentes hábitos cristalinos, están viendo ahí para ese sólido.
El hecho que los diferentes sólidos cristalinos adquieran estas diferentes formas con planos bien definidos ya refleja que ese sólido tiene una cierta estructura interna bien ordenada. De hecho, los geólogos, la gente que estudiaba minerales, mucho antes de que se conociese la difracción de rayos X, ya podía deducir bastante bien cómo era la estructura interna de los sólidos viendo el hábito cristalino de cada uno de ellos. ¿Por qué un mismo sólido tiene diferentes hábitos cristalinos? Porque son diferentes los planos cristalográficos que se están expresando mayoritariamente en ese cristal. Miremos, todos estos corresponden a cloruro de sodio, son tres hábitos cristalinos bastante común del cloruro de sodio. Acá, que es un cubo, se están expresando principalmente los tres planos que serían 001, 010 y 100 para dar este cubo. En este caso también son los mismos planos los que se están expresando, pero con mayor proporción este de acá arriba y el que vendría abajo, que no lo vemos por el dibujo. En cambio, en este otro caso, ninguno de esos planos se está expresando, son todos los planos relacionados al plano 111, que eran los que iban principalmente en diagonal. Pero en todos estos casos, todo esto es cloruro de sodio y vemos diferentes formas, diferentes hábitos cristalinos porque son diferentes los planos que se están expresando en la superficie. Este cristal acá, si ustedes pueden leer acá abajo, es un cristal de cloruro de sodio que fue crecido en una solución sobresaturada, obviamente de cloruro de sodio, pero es una solución que estaba siendo agitada. Es como que el cristalito estaba moviéndose dentro de la solución y por lo tanto todas las caras tenían la misma oportunidad de ir creciendo y más o menos se generó un cristal de tipo cúbico. En este segundo caso, el cristal creció en el fondo del vaso de precipitado. Podía crecer para acá arriba, pero no podía en teoría crecer para acá abajo y sí podía crecer muy bien para los costados, por eso se hizo más ancho que alto. En este último caso, aquí déjenme ver, es un cristal que creció en una solución que contenía urea. No sé cómo es el mecanismo, pero lo más probable es que la urea se absorba preferencialmente sobre ciertos planos cristalinos, no deje que crezca el cloruro de sodio en esas direcciones y por lo tanto crece preferentemente en otras direcciones, generándose un cristal con un hábito cristalino diferente. Y aquí abajo tenemos el ejemplo del crecimiento de un cristal de fluorita, fluoruro de calcio, que crece a partir de una semilla de un cristalito octaédrico, termina generando un cristal cúbico. En una solución saturada con fluoruro y calcio, por ejemplo, se siembra con un cristalito con este hábito cristalino y termina creciendo y generándose un cristal cúbico. Esto lo podemos ver acá en dos dimensiones. Es como si estuviéramos mirando a este octaedro desde arriba y supónganse que comienza a crecer y esta cara o estas caras de acá equivalentes crecen más rápidamente que estas otras caras. Esta crece rápido, 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 mientras que en esta dirección y en las direcciones equivalentes crece más lentamente. Por lo tanto, se va generando esto otro y terminamos en un cristal cúbico. Hay caras que crecen preferencialmente entonces y por lo tanto va cambiando la forma del cristal. Podemos verlo también en la red. Vayan a esta página holandesa, van a poder generar cristalitos si quieren con diferentes hábitos cristalinos. Acá vamos a dibujar. Vamos a buscar el mineral halita, ya que estamos con cloruro de sodio. Perdonen la demora, pero aquí está, halita, y vamos a poner plano 100 y vamos a poner el 1, 1 y los tamaños 1. Y ahora vamos a dibujar el cristal. Ahí estamos más o menos en un cristalito intermedio de la halita como veíamos recién y vamos a hacer
que crezca el plano 100. Empieza a crecer el plano 100 y fíjense cómo va cambiando la forma, está creciendo el 100. Son todos diferentes hábitos cristalinos muy comunes para el cloruro de sodio. Terminamos en un octaedro como veíamos recién. Y ahora vamos a hacer decrecer el plano 100 para que tenga más preponderancia el otro hábito cristalino, los otros planos cristalográficos y terminamos, miren, teniendo un cubo. Aquí tenemos otros ejemplos, diferentes hábitos cristalinos para la goetita, el óxido hidróxido de hierro. Y en todos los casos, en general, las caras que crecen más lentamente son las que terminan expresándose de manera mayoritaria. Supongamos que estamos incubando este cristal, estemos haciéndolo crecer y crezcan principalmente esa cara, las dos de abajo y no pase nada con estas caras de acá. Va a terminar creciendo ahí, se va alargando la partícula y las que van a terminar preponderando en la superficie van a ser estas que prácticamente no han crecido nada. ¿Por qué el hábito cristalino es importante? Porque dependiendo del hábito cristalino se exponen diferentes planos cristalográficos en la superficie y eso va a hacer que la reactividad de la superficie varíe. Miremos este ejemplo, esto es para una estructura cúbica centrada en las caras, una FCC. Por ejemplo, níquel creo que cristaliza en una FCC y vamos a ver que en el plano 1,1 los átomos de níquel están muy compactados, en el plano 1,0,0 están menos compactados y en el plano 1,1,0 están menos compactados todavía. Esta superficie va a reaccionar de manera diferente que esta y a su vez que esta. Por ejemplo, en una catálisis, si vienen moléculas, las moléculas a ser catalizadas van a interactuar de manera diferente con los átomos en esta superficie que en esta y que en esta otra y por lo tanto la reactividad va a ser diferente. Miremos acá un ejemplo para el proceso Haber, la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, que en general se cataliza esa reacción con hierro metálico. Y acá tenemos comparado cuál es la actividad catalítica de diferentes planos cristalográficos del hierro. El plano 1,1,1 es mucho mejor que el 2,1,1, que el 1,0,0 y el plano, por ejemplo, 1,1,0 prácticamente no cataliza esa reacción. O sea que si podemos generar partículas que expresen en su superficie principalmente el plano 1,1,1, vamos a tener un catalizador que funciona mucho mejor que cualquier otro. Volvamos un poco para atrás para mostrarles otro ejemplo. También los químicos orgánicos usan mucho nanopartículas de oro, de paladio, etcétera, para la síntesis orgánica y obviamente es muy probable que si usan diferentes partículas con diferentes hábitos cristalinos, por más que usen la misma sustancia o el mismo elemento, obtengan diferentes rendimientos porque la actividad catalítica de esto de acá abajo seguramente es muy diferente a la actividad catalítica de este acá arriba porque los planos cristalográficos que están exponiéndose y que están realmente reaccionando son diferentes.